Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Cautivos del Mal. En este programa van a disfrutar muchísimo porque vamos a tener grandísimos invitados. Les vamos a hacer un viaje por los castillos de Italia, del resto de Europa y de España, pero desde un punto de vista poético, con el profesor Ilia Galán. De los castillos nos vamos a ir al teatro, a la comedia, al Teatro Infanta Isabel, porque tienen ustedes a los amigos de Illana a pleno pulmón, rindiendo con 666 cuentas al mismísimo diablo y al mundo carcelario, una sátira del sistema penitenciario y de muchas cosas más. Antes, los 3 libros que les traemos hoy, recomendadísimos. Los cuentos de doña Emilia Pardo Bazán. Ya saben ustedes que Cátedra está recuperando siempre las obras de los grandes. Esta antología que pone a disposición del público una muestra de la maestría que hizo gala en su narrativa Emilia Pardo Bazán. Y mi querido amigo, el profesor Juan Manuel Escudero Bazán, ha hecho esta selección expurgando de tomos, de doña Emilia Pardo Bazán, de los cuentos, pues, por ejemplo, La Dama Joven, de 1885, Los cuentos escogidos, de 1891, Cuentos de la Patria, de 1902, Cuentos de Navidad y Reyes. Bueno, unas antologías que él ha estado haciendo pura arqueología filológica. Él es un gran maestro, que además son diferentes colecciones y a uno le entra cierta añoranza al ver cómo levantaban grandes pasiones estas antologías de relatos que fue publicando en vida doña Emilia. Y sobre todo, hay una cosa que Juan Manuel Escudero Bazán destaca en el prólogo, en este estudio introductorio de los cuentos, y es la gran variedad de temas y de enfoques de Emilia Pardo Bazán. También añade algunos textos de la póstuma Cuentos de la Tierra, que apareció, y esto es muy importante, un año después de su muerte, y además reúne, mi querido Juan Manuel, varios escritos de diversos tipos que fue componiendo a lo largo de su trayectoria literaria. Es una auténtica maravilla este tomo, el de los cuentos de doña Emilia Pardo Bazán, publicado en Cátedra, en edición de Juan Manuel Escudero Bazán. Seguimos con ahora Pretextos y Buitrera, este tomo impresionante de Manuel Moya, que es un hombre nacido en Huelva, que es filólogo hispánico, poeta, crítico literario, editor y traductor. Y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo, aparte de la preciosa edición de Pretextos, este autor, Manuel Moya, porque recoge los momentos de 5 jornaleros andaluces que se preparan para iniciar el camino hacia la raya portuguesa. Y allí han sido contratados como carboneros, en un tiempo en que no es difícil ser confundido con un miembro del maquis. Un pajarero que, tras haber descuidado su vida, quiere recuperarla, un capitán relegado a la administración, en fin, una novela que narra los imponderables del destino y echa fuego lento, como nos gustan las cosas en este programa. Buitrera es una maravilla. Además, recuerda muchísimo a estos grandes narradores del 19 y del 20. Va salpimentando, está ambientada, como les decía, en los años 40 de esas fechas. Y a mí me trae vientos pues del propio Delibes, pues de Cela, de tantos y tantos maravillosos escritores. Sobre todo esa España rural, ¿verdad?, de la familia de Pascual Duarte o del Camino, que representa también, yo creo, Manuel Moya con Buitrera, que me ha encantado. En la editorial Pretextos. Y por último, una verdadera sorpresa en la editorial Salamandra. Al final, Asuntos de vida o muerte, de Henry Marsh. Es la nueva obra en la que el conocido cirujano se enfrenta a su propia enfermedad. Una obra elegíaca, sincera, luminosa y conmovedora, y es una nueva entrega de las memorias del autor que sorprendió a todos con un volumen titulado Ante todo, no hagas daño.
Una celebración de la vida y de todo aquello que de verdad nos importa. Este neurocirujano jubilado que creyó saber lo que era plantar cara a la enfermedad, pero que no estaba preparado para recibir un diagnóstico de cáncer avanzado. El autor indaga en la noticia, indaga en lo que sucede, indaga en los análisis que le van pasando los médicos, pero a través de ese viaje médico también desciende a sus fracasos del pasado, los achaques de la vejez, la belleza de la naturaleza y el amor por la familia y los amigos, combinando, como nos ocurre a todos cuando estamos enfermos o muy enfermos, los informes y diagnósticos médicos con las emociones a flor de piel. Maravilloso, al final, Asuntos de vida o muerte de Henry Mass en la editorial Salamandra. Sin más dilación, primer invitado. Buenas tardes, damas y caballeros. Pues empezamos con nuestro primer invitado, como les decíamos en el sumario, que es Ilia Galán, escritor, poeta, ensayista, viajero, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, un auténtico experto en estética y sobre todo en las letras y en la cultura. Toda una personalidad de nuestro tiempo. Ilia Galán, bienvenido a Cautivos del Mal. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión que vengas porque, aparte de tenerte también en los pasillos de nuestra querida Universidad Carlos III de Madrid, tengo muchas referencias tuyas y muy buenas de nuestro querido Carlos Aganzo. Y nada, yo estaba pensando, no solamente por la maravillosa colección de la que ya les hemos hablado, de Ars Poética, que es una colección que dirige nuestro amigo Ilia Galán, para que ustedes acudan a ver poesía actual, muy escogida por Ilia Galán y también aconsejado por nuestro querido Carlos Aganzo. Y hoy nos acompaña porque ha publicado un volumen de poesía que me llamó muchísimo la atención. Alguna vez les he contado que hicimos una serie de programas para la televisión de Castilla y León sobre libros y castillos. Bien, pues Ilia Galán ha convertido en poesía el retrato, su visita, su aliento poético de palacios abandonados y castillos solitarios en la editorial Huerga y Fierro, que es una de las grandes editoriales de poesía. Prólogo nada menos que de Ignacio Gómez de Liaño, otro buen amigo que también suele venir a nuestras cosas. Bueno, Ilia, me decías antes de empezar con este programa que haces reuniones poéticas en un castillo que además, hay que decir a nuestros telespectadores, del que eres dueño y señor, como se decía en la Edad Media. De una parte, de un ala. Sí, nos encontramos en Toscana, allí cerca de Siena, en un lugar que es maravilloso, cerca del mar, se ven las islas, se ve el ocaso cayendo sobre las aguas, y allí hemos hecho como una especie de comunidad de artistas, porque hay una diferencia entre España e Italia, y es que sobre todo en Toscana, el arte es muy respetado en todas sus formas, sea música, literatura o artes plásticas. En España solamente los políticos nos quieren cuando ven que vamos a hacer publicidad de lo que ellos hagan. Entonces esta es la diferencia. Un poco lo que estamos haciendo es que, dada la situación de declive, como el último libro de Ignacio Gómez de Liaño, El declive occidental. Que va a venir por aquí. En la cultura, no me extraña, porque lo merece. Dado ese declive que hay en el mundo cultural, se ha pinchado la burbuja, muchos nos estamos refugiando como en el Renacimiento, o casi como cuando los bárbaros invaden el Imperio Romano. En los monasterios era entonces, luego fue en los palacios del Renacimiento y en los castillos, y ahora estamos un poco algunos haciendo lo mismo, ya que las instituciones, como por ejemplo las universidades, a veces se han convertido en administraciones burocráticas, donde lo que hay que hacer es regalar aprobados con estudiantes que ya no leen, pues la cultura se retrae y se reduce a grupos donde nos entendemos, nos comprendemos
y hablamos entre quienes realmente quieren saber. Entonces eso está ocurriendo allí en Toscana, donde nos juntamos artistas, que nos divertimos mucho con fiestas y con escritos que vamos haciendo sobre la marcha, como este libro que hay aquí, que editamos todos los que por allí vamos. Y a ver que se vea, aquí está, en la colección Sapere Aude. Sí. Aquí lo tienen. Se puede conseguir, ¿verdad? Sí, acaba de salir. Artes escritas en la Toscana. Aquí lo tienen. Y todos los que van por allí hacen una aportación literaria o artística, pero también van artistas plásticos o músicos. Y entonces, el libro sobre el que has comenzado a hablar, el de los castillos, está escrito todo en castillos o en palacios, pero no pretenden ser simplemente vestigios del pasado, sino el símbolo de la necesidad de refugiarnos ante un mundo hostil, bestializado, idiotizado, donde la fealdad es lo que impera. Basta ver lo que está ocurriendo en muchos museos de arte contemporáneo. Refugiarnos en la belleza, refugiarnos en los valores más bellos, más interesantes, más profundos de la cultura occidental. Castillos que nos defiendan, palacios que nos retornen a la belleza. Es también un libro simbólico, porque todos buscamos ese palacio, cada cual el suyo, donde se encuentra a gusto. Todos estamos hechos para vivir un mundo mejor. El problema es cuando nuestro mundo se va deteriorando porque los valores se han ido deshaciendo en todos los sentidos. Este derrumbamiento, este ocaso del que estamos hablando con nuestro querido amigo Ilia Galán, ¿crees, Ilia, que obedece a una inercia o dejación por pura estulticia, o realmente sí hay una especie de consenso a nivel internacional para bajar el nivel en todos los aspectos? ¿Qué es lo que crees? Bueno, parece que en los últimos años hay un consenso en que las humanidades no interesan para el universo del capitalismo que estamos viviendo. Lo que interesa es tener técnicos, gente práctica, que haga operaciones informáticas o las que fueren y que no protesten. Nosotros, como somos pensadores, poetas, tenemos una visión crítica del mundo. Esto, que durante años fue una defensa, sobre todo en la izquierda europea, desgraciadamente ha ido desapareciendo porque la izquierda se ha ido descoloriendo, ahora ya es de color rosita, ya no es una izquierda que sepa luchar contra las grandes multinacionales para que repartan esos monstruosos beneficios. Todos somos esclavos de Google, de Amazon y de empresas monstruosas donde los estados pues parecen títeres. Entonces, está claro, y ha ocurrido en Japón, lo han dicho hasta públicamente algún ministro, las humanidades, ¿para qué? La filosofía, la literatura, lo que quieren es un mundo de esclavos, donde uno sepa hacer las actividades que correspondan a su puesto de trabajo mal pagado, claro, y el pensamiento que nos hace libres, que nos permite irnos a paraísos, a palacios mentales, a palacios espirituales, porque la espiritualidad ha caído, y esto hace que no haya valores, todo vale igual. Y donde todo vale igual, el que se aprovecha es el sistema, porque no hay referentes para luchar. Y entonces algunos lucharemos, nos refugiaremos en castillos, construiremos otros de tipo moral, de tipo estético, para reconquistar ese mundo donde la barbarie impera, por desgracia. Vamos a ir leyendo algunos de los poemas de Ilia Galán, Palacios abandonados, castillos solitarios. Hemos hecho una selección preciosa para que ustedes puedan ver al mismo tiempo el aspecto exterior de esos palacios y castillos. Y empezamos, querido Ilia, por Roma, Palatino, 30 de marzo de 2012. Todos los imperios desaparecen. De las piedras, tierra, de la tierra, barro, del barro, negros excrementos disueltos en el pasado. Con sangre amasados y el dolor de 1000 voces, se construyen ladrillos o sillares para los esplendorosos palacios de los tiempos siempre ignotos. Ante el fulgor del sol, el oro derretido deja su reflejo pálido en el ojo de nuestra memoria, para divisar el futuro que nos ronda y poder sentarnos en el divino trono de una eternidad sobre un pensado marfil labrado. Lujos pasajeros, mujeres del deseo, cánticos, banquetes, poemas, solo el polvo del recuerdo y tan solo un poco, solo ante el espejo,
nada, menos que nada, amemos. Esta primera serie del poemario de Ilia Galán encabeza este primer capítulo, porque son 3, pero este encabeza Siempre Bella Italia, donde ese gusto exquisito todavía queda, la ruina pero siempre elegante y siempre con esa vocación, bueno, del Estado por cuidarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, hay un problema en España que tiene tanto patrimonio, pero basta ir a las ciudades de Castilla, por ejemplo, Valladolid, para ver cómo se ha ido destruyendo el patrimonio. Incluso en Madrid te plantan un edificio de cristal en una zona del siglo XIX. Esto en la zona itálica de Toscana no es posible, porque tienen el gusto impregnado casi genéticamente. Durante generaciones han ido aprendiendo a valorar lo que tienen. En España, la barbarie institucional, sobre todo de ayuntamientos y de políticos mediocres, que son la mayoría, lo que nos ha llevado a destruir el patrimonio, a dejar que lo destruyan por motivos económicos, para construir torres, en el caso de Valladolid, tirando palacios, o en el caso de Madrid también, y en muchos otros. Entonces, muchas ciudades han perdido el encanto que tenían. En Italia eso no sucede, sobre todo en las zonas, digamos, más cuidadas, como por ejemplo Umbría, Toscana, pero también en muchas otras. Y por eso Italia siempre es bella. La Bella Italia hace que sea el país más amado por todos, porque es el más bello. Y todos queremos habitar la belleza. La belleza no es algo solamente externo, es algo interior, es algo espiritual y conforma la mentalidad de los pueblos. Afortunadamente, eso sirve como tabla de salvación a muchos. Por eso la gente va a hacer turismo a Venecia, a Florencia, a Roma, pero no va a Móstoles o no va a Ciudad Real. Villa Borghese, Villa Médicis, tenemos también la Vía Laetitia, tenemos la Pietra, desde la Pietra divisando Florencia, Italia, Umbría, Asís, en la cima del Gran Castillo. Ilia Galán, vas viendo, ¿no? Emocionalmente, porque tú lo que intentas es descubrir el pasado de esos castillos y de alguna forma rememorar y hacer real y sentirlo a la vez, que lo estás viendo, que lo estás visitando, imaginándote cómo era la vida en aquellas villas italianas. Pero para mí esa rememoración, esa búsqueda del pasado es para nutrir mi presente y el presente de otros. Es decir, tomemos lo mejor de las raíces de Occidente y hagamos rebrotar esas plantas que la fealdad, la mediocridad, lo cutre del siglo XX-XXI han tallado, que vuelvan a salir flores de esas grandes raíces. No me interesa solamente ir al pasado como una cosa que ya pasó muy bonita y refugiarnos ahí, sino hacerlo presente hoy y vivirlo y buscar ese espíritu, porque mi poesía es muy espiritual, no busca solamente decir cosas bonitas, quiere interpretar el universo y mi parte de la existencia dentro de ese universo. Ahí estamos viendo algunas bellísimas imágenes de estos palacios, de estos castillos, las villas. Y luego hay un lugar que te gusta, que es el castillo de Pilónico Paterno, en un agosto de 2006. Y junto a esa tormenta emocional también está, dices, desde el más alto castillo, acercarse veo mi tormenta. A lo lejos, con mi conocimiento, domino un amoratado cielo sobre el valle, todavía caluroso y tranquilo. Escribir apenas puedo ante el viento negro de la tempestad que avisa sobre mi agarrado cuaderno de cuero, pero el águila, firmes las garras, no suelta su presa en su trágico vuelo. Todavía cae el sol en su ocaso y las iglesias y monasterios rezan con sus torres agitadas de campanas a la noche que se acerca y nos cerca. Ese sentimiento de nostalgia, Ilia, que transformas en literatura, nos habla también de, bueno, un cierto concepto de la ciudad, de la ciudadanía, de la convivencia y de la armonía con la piedra y con los siglos, que yo echo mucho en falta, ¿no? Porque ahora hay un cierto adanismo donde lo nuevo o ulteriormente nuevo
sustituye y destruye a todo lo anterior. Los derribos que estabas comentando o las nuevas formas de conocimiento, entre comillas, en este caso las nuevas tecnologías, parece que invalidan, cara a la opinión pública, el trabajo hecho pacientemente durante siglos y siglos y siglos. Y yo creo que aquí en este volumen hay una reivindicación de los siglos, ¿no? Los siglos hacen posible que vivamos hoy en este régimen de libertad y de comprensión mutua que ha tardado mucho tiempo en forjarse. No conocer nuestra historia es destruirnos, es abocarnos a que cualquier día aparezca una tiranía nueva. Ese afán de novedad responde a un complejo español que no tendría por qué existir, de buscar lo nuevo mirando a Estados Unidos, y de hecho no hay más que ver todas las exposiciones que llegan de allí, como si todo fuera estupendo allí, cuando nosotros tenemos maravillas, artistas fabulosos, que recuperan nuestros mejores impulsos de la tradición. Entonces, para muchos, lo nuevo es lo mejor, porque tiene el prejuicio de la ilustración, cuando lo nuevo a veces es estúpido. Lo nuevo puede ser una decoración de IKEA, que es una multinacional que nos da un modelo unificado a todos. Y esto es lo que se está imponiendo. Es terrible ver cómo no valoramos la inmensa riqueza que hay en nuestras tierras, en España, que somos un país privilegiado en arte. ¿Por qué no cuidamos esas maravillas que vemos? Yo he estado en iglesias románicas y he visto cómo ha ido desapareciendo las figuras porque estaban abandonados esos monasterios, castillos que se van desmoronando, y dejamos que eso ocurra, mientras se construyen barbaridades o los políticos invierten en hacer grandes pompas que no sirven para nada. Frente al castillo y templo de Caravaca, en julio de 2011. El noble caserón, sus torres resquebraja la triste mirada del conde de Campo Hermoso. Ahora vuelo y huye por los grandes balcones, abiertos entre blasones, a un pueblo cubierto de aves que devoran los sueños en su vuelo, después de levantarnos entre cuadros de otros tiempos muy pasados. Ya no hay monjes guerreros. Las espadas oxidadas en un rincón quedaron del palacio y el templo a María Magdalena está cerrado para nosotros, pero el corazón, abierto con el puñal de la fe, muestra las raíces de la suave rosa. Otra esperanza brota, blanca y roja. Un aspecto muy hermoso de Palacios Abandonados y Castillos Solitarios es que Ilia Galán registra estos indicios de vida nueva, ¿no? El mundo vegetal, los jardines que también aparecen, donde lo más blando, suave y etéreo se conjuga de una manera sorprendentemente armoniosa con esas piedras inmutables de granito, esas piedras que, bueno, resisten el paso de los siglos, como les decía antes, pero conviviendo con la ternura, con la fragancia del perfume de esas flores que van creciendo cada temporada. Y esto también lo recoge muy bien, ¿no? Es decir, la belleza máxima y también efímera que nace junto a la belleza eterna del castillo. Bueno, es muy necesario tener una cultura de la naturaleza que se ha expresado históricamente a través de los jardines. Yo tengo una formación híbrida de origen germano, que aparece en la simbología de los poemas, porque tienen varias lecturas, varios niveles de lectura, una gran influencia italiana, pero también una muy importante inglesa, de mis estancias como profesor en Oxford o Cambridge, y allí los jardines son esenciales. Un college tiene como esencia 3 lugares: el comedor, el hall, que son como palacios, la biblioteca, la chapel, la iglesia o la capilla para orar, para el espíritu, y después el jardín, porque en el jardín el estudiante puede relajarse con la belleza, y es la belleza de lo tierno, de esas flores, que, como decía Confucio, al intelectual le corresponde volver a esas minucias, porque te descubre que lo importante a veces es lo más pequeño y delicado. Estamos ya en un ámbito hispánico, castillos españoles. Hay uno precioso que me gustaría que
que nuestro querido Ilia leyera, que es de Carrión de los Condes, en Castilla, recordando Fufa en Navarra el 29 de diciembre de 2001. Precioso lugar, Carrión de los Condes, Ilia. Bueno, es que tengo allí un caserón familiar y soy prácticamente carrionés por mi corazón. Hay que tener en cuenta que ya nadie nace en los pueblos porque te llevan exportado a los grandes hospitales de las capitales. Y entonces allí pues, me puedo inspirar porque no me persigue la burocracia ni el sistema ofensivo de la producción pseudocultural que hoy impera a veces en las universidades del mundo entero. Este poema dice así: inviernos huyen o quedan adheridos o rotos entre las piedras que desmenuzan casas y caminos en la aldea desierta. Cayeron los tejados y las torres se poblaron vacíos de zarzas y ruiseñores. El palacio resuena a silencios y a hielo. Se han llevado las insignias nobiliarias labradas en la roca de alguna montaña. Siempre estuvieron sobre el portón, ya no. Pudren las vigas historiadas carcomas. Musgos y termitas ya no quedan en las salas derruidas ni los fantasmas de los antepasados más ilustres. El bosque engulle las casas y cae larga, lentamente la noche desde las montañas cercanas y tenebrosas de aires sin músicas ni aves. Nadie, ni labradores, ni ganados, ni risas, ni lágrimas, nadie. El vacío del sentido se asienta donde había brotado el paraíso. Nadie, solo mis pasos sin rumbo, golpean el suelo aterido y mastican en la oquedad el eco de un rumor sepulcral. Gusanos de cristal. Está escrito en un pueblo abandonado, donde, como está ocurriendo en lugares maravillosos que dejan derribarse, mientras todo el mundo acude a las ciudades a vivir como gusanos, se dejan caer el patrimonio, iglesias fabulosas, palacios que luego asaltan los bárbaros para llevarse fragmentos. Porque además, Ilia, también recorres casas solariegas, que es un aspecto que a ti te gusta mucho, ¿no? Que he estado viendo, pero de cualquier región de España, y eso es muy bonito, ¿no? La diversidad de esas casas señoriales, pues que ahora pues poseen particulares o de alguna manera no están en la ruta oficial, pero que a ti te gusta buscarlas. Porque me gusta la belleza. Y donde, sobre todo, se desarrolla la belleza en la historia de Occidente, sobre todo en las iglesias en primer lugar, en los templos, en lo sagrado, y en los palacios o los caserones que emulan un poco esas grandes construcciones. Por supuesto, algunos castillos, lo que pasa es que la mayoría se han dejado caer porque los castillos tenían elementos decorativos de mucho interés en bastantes de ellos, pero el abandono, la desidia de los siglos, mezclado con la falta de su uso y la destrucción de las guerras, pues han dejado que se conviertan muchos en prácticamente polvo. Pero lo que queda, recuperémoslo, valorémoslo, volvamos a renacer con nuestra cultura, que es fascinante. Pero para renacer con la cultura hay que estudiarla, hay que leerla, hay que saborearla. Hay unos rincones favoritos tuyos, que es el Jardín de los Poetas, la Granja, Segovia, que vienen muy bien representados en el libro. Lo estamos viendo ahora en nuestra pantalla. ¿Qué sensaciones transmite al poeta pasear por estos lugares tan sosegados y que invitan tanto a la reflexión, y que no se trata de una cuestión de escapada de fin de semana, sino de zambullirte entre esas piedras? Tenemos lugares llenos de historia y de artes, porque en esos jardines se mezcla el arte de la naturaleza, el arte del jardín, mezclado con la arquitectura y las vistas de ciudades espléndidas. Saber leerlo, saber vivirlo, porque leerlo no es leerlo por fuera y decir, bueno, aquí estuvo este personaje o aquel otro. Leerlo es vivirlo. Y vivirlo significa impregnarse de toda esa maravilla
que durante siglos se ha ido forjando. Nuestras ciudades, las maravillosas que tenemos, que son bastantes, Segovia es una de ellas, tardaron siglos en forjarse de esa manera, tanto con la historia como con las artes. Para ello hay que reposar, callarse y escuchar lo que nos dicen las piedras, lo que nos dicen los paisajes. Y cuando uno encuentra ese espíritu que hay ahí, que es algo que yo diría es el reflejo del espíritu divino, uno entiende muchísimas cosas, no solo de lo que pasó, sino de lo que somos. También les decía antes que Ilia Galán ha sido profesor en la Universidad de Oxford, de Harvard, de la Sorbona. Hay unos poemas preciosos, hay uno que me gusta mucho, a Blenheim Palace, cerca de Oxford, que ahora veremos también en nuestras pantallas. ¿Cómo vive allí la gente ese entorno palaciego? ¿Qué diferencias has notado entre palacios ingleses y palacios de otras latitudes, Ilia? Bueno, hay una diferencia muy grande. Blenheim Palace, Blenheim, como dicen, es el segundo palacio más importante del Reino Unido, después del Palacio Real. Ahí estuvo Churchill. Está al lado de Oxford, donde los estudiantes en muchos de los colleges habitan palacios, porque se pretende realzar la cultura con bibliotecas fastuosas. Ahora no, ahora son bibliotecas de IKEA funcionales, pero antes simbólicamente eran fastuosas. La diferencia que hay con España es que el mundo inglés es muy elitista en lo que respecta a la sangre y al dinero, mientras que en España no somos así, somos mucho más abiertos, más permeables. Y la aristocracia española ha sido siempre más campechana, más de ir con los toreros, de ir a los tablaos flamencos, de mezclarse con la gente. Esta es la principal diferencia. Blenheim Palace se puede visitar porque el duque necesita dinero y lo alquila para todo, porque es un palacio inmenso, con unos jardines enormes. Pero ahora se empiezan a abrir en algunos casos esas caserones por falta de dinero. Pero la gran diferencia es que los nuestros, muchos de ellos son visitables o son públicos, son de todos. Y por eso hay que estar orgullosos de que por lo menos los ricos del pasado hicieron maravillas. Mirad qué basura hacen muchos de los ricos actuales, chalés, cutres, y gastar los dineros en espectáculos deplorables. Fíjense qué bagatela minimalista esta de Berlín, el castillo de Charlottenburg, recordando Potsdam, Palacio de Sanssouci y sus jardines. Domingo 30 de marzo de 2008. Barro en el camino, pequeñas flores azules, los zapatos en el césped pisotean, huyendo de un viejo charco, apenas evaporado. Un niño apedrea entre risas al cisne que fluye indiferente por el gélido río. Fíjense ustedes en el encabezamiento de estos poemas que hay castillos, casas y palacios que a Ilia le traen aromas y recuerdos de otros. Y esta conexión a mí me parece que es uno de los grandes hallazgos de este volumen, ¿no? Es decir, la interconexión poética dentro de tus visitas que te produce ese recuerdo, ¿no?, de otros lugares emblemáticos. Porque soy un peregrino de la belleza. No solo me dedico a estudiarla en mis investigaciones como profesor de estética, sino que considero que se ha ido relegando. Muchos ya no buscan la belleza y entonces se empobrecen espiritualmente. Esos poemas están escritos todos en los lugares donde se hace referencia y se mezclan en sus sensaciones porque muchos viven el mismo espíritu. La ventaja es que hoy podemos visitarlos. Casi todo el mundo puede hacerlo si viaja a esos lugares. ¿Por qué perdernos lo mejor de lo que tenemos en este mundo? Entre los lugares que nos ha descubierto el profesor y escritor Ilia Galán están los baños romanos de Inglaterra. Me gustaría que visitaste además el 26 de agosto de 2008, mientras estamos viéndolos aquí en pantalla, las sensaciones que te transmitieron. Esto fue en Bath, una ciudad que es como de película, porque se conserva perfectamente, no fue bombardeada y está como una ciudad de piedra exquisita, de un refinamiento enorme. Es la ciudad de Jane Austen y de altos escritores. Y esa piscina romana es casi como un palacio de las aguas, donde ahora ya no se permite bañar.
Y entonces ahí, viendo eso, viviendo eso, me vinieron estas palabras al espíritu. Las ruinas del placer escriben la memoria ahogada de otros siglos, otros imperios, otros sueños impíos. Duermen los dioses del dulce baño, mientras miro las torres góticas de la abadía. Levantamos al sagrado sol, escondido por gris manto de vapor, nubes o brumas de nuestro corazón y pensamientos quebrados. Así siempre gozamos en el templo, la paz dormida en el regazo del tiempo y la piedra labrada a un lado, tranquila por nuestros esfuerzos. Este programa, Ilia, lo ven muchísimos jóvenes que quieren, como tú bien comentabas antes, dar un cambio a su vida y quizá escapar un poco de las rutinas que las grandes corporaciones nos van imprimiendo con cada nuevo cacharro, nueva tecnología que sacan al mercado, y casi automáticamente tienes que ser lo que llaman un early adopter, es decir, un rápido usuario. Pero eso es mucho tiempo, mucha dedicación y mucha energía. ¿Qué consejo les darías a los chavales que, bueno, les gustaría a lo mejor acercarse a algún libro? Muchos nos preguntan a veces en clase, son tantas cosas, tengo tantas pantallas abiertas en mi teléfono que a veces cortocircuito, ¿no? ¿Qué les podemos aconsejar a los más jóvenes que aman las humanidades y que se enfrentan al reto de equilibrar, bueno, las nuevas plataformas con las clásicas, estos libros maravillosos que tenemos aquí, o incluso visitar in situ, además mucho tiempo, mucho rato, estos castillos? ¿Qué les puedes aconsejar? De vez en cuando cerrar la pantalla y ser ellos mismos, no ser parte de un sistema donde otros gobiernan las reglas de esos dispositivos. Y abrir los grandes libros de nuestra cultura, la tradición nuestra, los clásicos, y vivirlos, meditarlos, saborearlos. Porque ahora mismo el que busca la belleza es el rebelde. Y tenemos, si queremos, que liberarnos de un mundo de grises fabricado artificiosamente por grandes multinacionales, donde las redes sociales están configuradas por otros hasta a veces en el número de palabras que podemos hablar. Dejen el silencio que haga espacio en sus corazones, que el espíritu se realce y se encuentre con los grandes espíritus que en el pasado pasaron y todavía nos siguen acompañando en esos fastuosos libros que silenciosos esperan nuestra visita. Alemania, Bamberg, 3 de septiembre de 2008. En palacio se derrite el oro y los crucifijos se han oxidado, pero la ciudad se ha convertido en un lujo que inunda las calles, los jardines, las plazas. El río del olvido arroja sus fuertes corrientes contra la casa del consejo, pero sigue en pie sobre el puente. Tal vez se ha convertido, arrojando sus ojos a las figuras de los santos, la Virgen o el Cristo de piedra, que en cada rincón descansan, y lava en cada portal sus faltas amarillas o blasfemias negras. A veces la belleza no es pecado, es milagro. Y es un milagro que personalidades como Ilia Galán continúen batallando, luchando por un ideal, el ideal de la belleza, de la bondad, el ideal de la literatura, de las humanidades. Palacios abandonados, castillos solitarios, en la editorial Huerga y Cierro. Es nuestra recomendación del Cautivos del Mal de este sábado. Querido amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a Cautivos del Mal, y espero que con tu próximo volumen también nos acompañes aquí, porque además hay que decir, si quieres los enseñamos en pantalla. Tenemos otros 2 libros que nos ha traído el profesor Galán: Arte, Sociedad y Mundo, en Cuadernos del Laberinto, Ediciones Libertarias, perdón, y Tiempos ariscos para un extranjero, Morandi, novela. Aquí lo tienen, pero ya les digo siempre que si no lo encontrás en alguna librería de referencia, hay portales como Iberlibro, Todo Colección, Uniliber, que están nutridos gracias a los sabios haceres de muchos libreros de viejo que conservan estas joyas en sus anaqueles.
No se me muevan porque ahora nos vamos de las musas al teatro. Continuamos en Cautivos del Mal, ahora con dos estupendos invitados que forman parte de Illana, este grupo de teatro, Producciones Illana, que lleva escandalizando en los escenarios y divirtiendo a todo el mundo desde hace la intemerata. Bueno, ellos nos lo van a decir. Nos acompañan Juanfran Dorado, muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Y Raúl Cano, bienvenido. Muy buenas, muy buenas. Bueno, ahora es por la tarde, se tienen que ir corriendo porque en el Teatro Infanta Isabel están representando con gran esfuerzo, porque ellos hacen la gimnasia en el escenario, nada más y nada menos que 666, que es el número del diablo, como ustedes saben, pero en este caso una crítica al sistema penitenciario, a los jueces y a la suerte que corren nuestros reos entre rejas. Bueno, no solamente eso, sino el futuro diabólico que nos espera a todos, ¿no? A ver, ¿qué es 666? Bueno, de primeras es el número del diablo, ¿no? Es el código que tienen en la cárcel aquí, ¿no? El tuyo creo que es 666JD, Juanfran Dorado, el mío es 666RCC, Raúl Cano, pero en realidad es una disculpa para hablar de las relaciones sociales y en realidad es una disculpa, es una obra de teatro que tiene sus 25 años que hemos cumplido ahora y habla sobre las dos partes de tu moral y tu ética, ¿no? O sea, lo que la sociedad te hace ser y luego lo que tú piensas y luego de lo que te estás riendo, porque es una línea de escape, ¿no? de tu propia moral y de tu propia ética. Entonces es una obra que a primeras parece como que es banal, es algo 666, pero luego si empiezas a buscar en tu interior, te estás riendo de cosas que ética y moralmente no te ríes, ¿no? Entonces, vamos, todo alrededor de lo que es la pena de muerte. Cada uno de los sketches gira alrededor de lo que es una pena de muerte, ejecuciones, que hay muchas. Y sobre todas, casi es como de marionetas. Cada una hacemos con nuestro estilo casi llevado al extremo. Hay que pasarse, casi como marionetas. Contamos y hacemos una sátira de lo que es el que te toque decir como condena, pena de muerte. Joder, sí. Bueno, hemos conseguido en nuestros archivos un vídeo de 666. A lo mejor ustedes no les ven tan jóvenes porque, como ha dicho bien Raúl Cano, lleva 25 años en escena esta obra. Vamos a ver el anticipo de 666. Anoten: Teatro Infanta Isabel. Bueno, han visto ustedes aquí muchos personajes. Han visto a algún miembro de Illana aquí vestido de uniforme, pero solo con la gorrita, porque el resto es lo que ustedes ven. Ahí les tienen, bueno, con ese apéndice que cuelga, porque es muy demoníaco. Hay unos sátiros auténticos y que además el público se lleva alguna que otra sorpresita. Como siempre. Sí, siempre. As usual. Sí. Sorpresa siempre, sorpresa siempre. El teatro tiene que sorprender. Por eso se van corriendo las primeras filas, se esconden, se esconden en las últimas. Y vamos a ver Illana. Bueno, resérvame la fila 20 o 21. Sí, pero es cierto, la gente... Es que ya en aquella época, en el 99, creo que cuando se hizo 666, nos gustaba mucho provocar a la par que Leo Bassi. Me acuerdo que estábamos en el Teatro del Fil, que le pusieron un artefacto, me acuerdo, cuando estábamos actuando nosotros, estaba yo.
Y estábamos éramos los provocadores, ¿no? Éramos los que estábamos ahí intentando tocar el cimborrio a la gente, ¿no? Moverle, entre comillas, cimborrio. En ese querido Perdón. tocar el cimborrio a la gente, ¿os habéis encontrado alguna vez una sorpresa de decir, este hombre está superando a los propios de Illana montando su propio show? Alguien, un espontáneo del público que a la hora de ponerlo en marcha se ha puesto demasiado en marcha. No sé si os ha pasado alguna vez que alguien ha dicho show must go on y ha continuado ahí o no. No. La gente se corta, se queda un poco ahí, ¿no? Sí, Cohibida. yo creo que tiene que ver también con el lenguaje que tenemos, ¿no? Que no utilizamos la palabra, entonces el propio espectador es como debe pensar que es absurdo que diga una palabra. Entonces es muy gracioso, ¿no? Porque se quedan todo el mundo como... Y bueno, Se queda que viene, que viene, sí, que viene. bueno, y cuando me acerco en este final tan apoteótico o apoteósico, quiero decir, y tal, pues la gente no se mueve, no mueve ni un pelo, ¿no? Porque además, durante toda la obra, pues se han estado como riendo de este personaje, entonces a la hora de transformarse al mal, digamos, no se mueve nadie, digo, yo soy el culpable de que ese personaje sea así. Entonces nadie se mueve, se quedan así. Juanfran, tú decías antes que, bueno, pues efectivamente impacta mucho, es una obra muy visual, y luego decía Raúl que, claro, todos tenemos como una doble moral, o tenemos cara a los amigos y cara a nuestra vida íntima. El Raúl Cano transmutado del final de la obra, ¿tú crees que también tiene ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Hay un Raúl Cano demoníaco con pezuñas y rabo? A ver, hay un Raúl Cano que no es este amable, divertido, simpático, sensible, está ahí. A ver qué dices, que luego te veo en el escenario. La verdad que La verdad. tiene esa doble vertiente, pero para bien. Ah, O sea, bien, es bien, majo, vale. pero tiene otro como todavía más majo y no Ah, puede muy bien, ser no, tan muy inocente, bien. no puede ser tan... No puede ser. Y es lo que tiene, es un cerco, unas ganas de vivir, un hambre por todas las cosas. Se sorprende como un niño constantemente con cualquier detalle. ¿Es el más y- niño de y es todos, Raúl, inspirador. tú crees? ¿O sois todos niños? Dentro de la inocencia o no, hay algunos que somos ya más viejos que Tú ya eres con el viejo- 15 años eres el éramos viejo viejos, joven, no el sé, viejo joven. no sé. El viejo joven, ¿no? Boomer, ¿no? Como han dicho Javi Cole esta mañana, me ha dicho que somos un viejunos de esos, un bomber o algo así, ¿no? Un baby boomer eres. Ah, bueno, pues está bien. Luego otra cosa, por ejemplo, a la hora de hacer cambios, que depende de, bueno, lo dicen muchos actores que vienen al programa. Vosotros sois muy receptivos, especialmente Illana, con la respuesta del público. ¿Cómo trabajáis dependiendo de las reacciones del patio de butacas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo recogéis esas respuestas y luego las incorporáis a la obra? Pero no dependiendo, o sea, es fundamental. Fundamental. Es una parte fundamental en la que nos basamos. La reacción del público es la que nos va marcando por dónde sí, por dónde no, cuándo, en el tiempo, si un poquito antes y un poquito después. Y el público es el gran maestro. Podemos tener grandes directores, podemos tener una gran intuición, podemos tener mucha experiencia en el escenario, conocernos muy bien los compañeros, pero por mucho que tiremos de intuición, por mucho que muy bien que estemos dirigidos, es al final esa confrontación, el hacerlo todos los días con el público. Eso que ya has estado haciendo, que has estado hiperensayado, cuando el público te dice, me lo creo, no me lo creo, lo has hecho antes, lo has hecho después, y cuando tocas la tecla y cuando se hace justo en el tiempo que tienes que hacer, el público va a reaccionar, y a veces que nosotros nos sorprendemos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha reaccionado así el público? Y eso nosotros es lo que fijamos y decimos, ya está, hay que hacerlo así, no hay que anticipar, no me mires antes, salte antes, Justo, sí. vete, no hagas más, ahí siempre, bueno, es que dentro de, ¿cuántos años llevas tú, Illana, de oficio? 27 creo. 27 Pero años. es un poco lo que quería decir antes, ¿no? Estamos 4 actores encima del escenario, un técnico también, el director que viene de vez en cuando, y luego está el quinto, el sexto, ¿no? Que es el respetable, ¿no? El que viene a pagar nuestra hipoteca. ¿Sabes? Y también está vivo, que ese es el tema, que eso es, nosotros muchas veces nos metemos más tralla, o lo que acaba de comentar, el ritmo de los chistes de la comedia, ¿no? Es muy importante el palpar al público cómo está, ¿no? Hay muchas veces que a lo mejor el público inclusive es demasiado mayor y no entiende bien este tipo de teatro, y mira que es antiguo, es mimo, es una cosa que es, ¿no?, internacional como la música, ¿no? Pero es difícil, ¿no?, de ver este teatro que no es normal, no es el más normal que está en la cartelera. ¿Habéis Entonces, tenido que retirar en alguna ocasión
alguna broma. Claro que sí. Hombre, sí. Hay que retirarla, se retira. ¿Por Sí, qué no? sí, Porque sí, no sí. funciona, porque es excesiva, porque no va con la obra, porque ¿Dónde está el desentona. límite de una broma excesiva? ¡Ay, amigo! Ahí llegamos a la amigo. pregunta. Pero hablamos de los mimos, estabas hablando de los mimos. Nosotros, y hablando del público, necesitamos que el público ponga que haga un esfuerzo por ver lo que nosotros intentamos hacer, porque muchas veces hay muchos objetos que no tenemos y solo con un sonido tenemos que hacer que el público haga el esfuerzo de hacerlo. Y ahora bien, tú nos preguntas... ¿Creéis que el humor tiene que tener límites? Límite del humor. ¡Ay, amigo! Ahora que estamos en una época donde todo tiene límites, todo se vigila, todo con lupa, todo se supervisa, Es muy fácil, David. todo el mundo se ofende. Sí, es muy Claro, No. yo me imagino vuestro trabajo pisando permanentemente un campo de minas, claro, porque Sí. el humor... Hablaban de los directores Es que, cierto, sí. imagínate para una compañía que tiene 60 empleados, hacer una obra que sea muy provocadora y que los programadores, por lo que sea, no la compren. Ya te metes en el mundo y dices, bueno, es que nosotros en el fondo también queremos trabajar, queremos entretener, queremos provocar, queremos que el público se vaya con una reflexión, pero hasta qué punto una empresa dice, si no me cuesta nada quitar esto, si no me cuesta nada reorientarlo para hacerlo, y eso es lo que hay. Otra cosa es que nos gustaría que pudiéramos hablar de todo, de cualquier ideología, de cualquier tema. Debería ser así. Y debería de ser así. Es que dentro de que nos gusta el chiste, por encima de todo, nos puede la gracia, ¿no? Muchas veces a mí o sea, incluso me hago daño, digo, oh, qué gracioso, por favor, pero es que me duele, ¿no? Entonces, el límite está en la sensibilidad que tenga cada individuo, ¿sabes? Si tú estás sensibilizado sobre un sketch que a tu abuelo le han ahorcado en la guerra civil, pues estás sensibilizado sobre Pero ese es que tema. ahora hay hipersensibilidades Sí, de todo. de tantos Sí. millones de personas que habitan el planeta. Eso es miedo, Muy señores. complicado hacer humor. Miedo. Habría que Entonces, volver a poder hablar de, sobre todo, reírse. Cuando nos imitaba nuestra profesora de mimo, te imitaba al andar, no, es que haces así, y te imitaba y te hacía una teatralidad de cómo eras tú. Y tú te podías ofender o no, pero te decía, es verdad, es que ando así y tengo esta manera de andar, la gente se ríe, pero es que yo, gracias a esa imitación, yo me he hecho, nosotros vamos a imitar a la humanidad, nosotros, por medio de nuestra comedia, vamos a intentar ver que el humano es un estúpido en muchas veces, vamos a mostrártelo con comedia, mejor así que no de otra manera. Y es triste que no podamos hacerlo, que ahora esté la situación tal y como está, ¿no? Fíjate que yo lo hablo mucho, han venido por aquí pues Javi Martín, Lucía Quintana, muchísima gente del oficio, ¿no? Y todos coinciden en que, madre mía, cómo hay que revisarlo todo, pero de una manera espectacular. Y eso también puede significar que a lo mejor, no sé, es una idea que lanzo, la sociedad está perdiendo su sentido del humor, a lo mejor. no sé, yo creo que evoluciona hacia una cosa, como todo, siempre es un poco como diría Lavoisier, ¿no? La energía se transforma, ¿no? Pues el teatro y la cultura también, ¿no? Lo único que es adaptarla a las formas de hoy en día, que eso es lo difícil, adaptarla. ¿Qué pasa? Perdón. Lo que pasa que nosotros, este montaje se hizo hace 25 años. ¿Se podría haber hecho ahora? Y sí. ¿Podría haber sido tan...? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Tú ahora pones una película de la década de los años 80, Super Detective Sí, en puede Hollywood, Aterriza como puedas, el otro día lo estamos viendo estos canales Sí, que sí, hay, sí. y dices, Hay cosas que no se Dios pueden hacer. santo, Sí. si se emite esto, o sea, si se produce esto, Sí. les queman la productora Cierto. con antorchas. ¿Tú te acuerdas cuando le movían así a la chica que le pegaban? ¿Te acuerdas? Eso ahora mismo estaría súper prohibidísimo. O sea, habría mucha gente enojada. ¿Qué pasa? Que también nos mujer tenemos que reír y- de eso, chicos. Es que tenemos que reírnos hasta de mí mismo, me tengo que reír, ¿no? O sea, Eso es lo que os decía, lo del sí, sentido del sí. humor, la capacidad de desacomplejarte, es decir, pues somos imperfectos, vamos a reírnos. O sea, nunca yo creo que el humor estuvo tan vigilado. Bueno, vamos a ir a ver otro fragmento de 666, porque aquí ni censuramos ni vigilamos a nadie. Disfrútenlo.
Sí, sí, quítalo ya. Bueno, les decía a los telespectadores que ha habido variaciones en el elenco, en el reparto, pero tú estás, bueno, casi de primera comunión, Raúl, por favor. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Y tenía otra pinta, otro pelo Sí, y sí. todo, fíjate. Bueno, que te conservas más o menos igual, incluso diría que más sofisticado. Pues ya Claro. así a lo rubio, no sé qué, ¿no? Es como más... El pelo con el pelo alborotado, ¿no? Ya te has ahí. ¿Cómo le ves a este hombre de antes a ahora, Juanfran? A ver, ¿cómo le ves? Bueno, nosotros, yo a Raúl, hablando, yo cuando él estrenó 666, yo estaba, él es licenciado en arte dramático por la RESAD, y yo cuando él estrenó 666, nosotros estábamos estudiando en la RESAD. Y él era un referente, o sea, él y tanto Qué Illana viajes, ay. ya eran un referente, es como, vamos a ver a Illana, vamos a ver, que hay un tío que hace como muchos sonidos, que tiene y que se mueve. Ahora se mueve algo menos, sigue con los sonidos, pero el humor... El humor sigue teniéndolo, vamos. Sí, sí. O sea que te iba a ver Juanfran cuando era pequeño, Claro, y tú íbamos ya a eras estudiar. mayor. Qué barbaridad. Ya era mayor, fíjate. Eres mayor. Oye, ¿nunca os han planteado al grupo Illana un super proyectazo, por ejemplo, lo hemos hablado tú y yo hace tiempo, cinematográfico, convertir en un guión alguna de estas historias loquísimas? ¿Os imagináis en la gran pantalla? ¿Cuánta audiencia tenía esto? ¿500.000? Sí. ¿600.000? Dentro de esos 500.000 no va a haber nadie que ofrezca la posibilidad de hacer una película con poco texto, muy poco texto, gestual, que puede ser universal, con cualquier personaje, en cualquier situación, con el humor como moneda de cambio. Yo creo que, vamos, Yo nos iría han más ofrecido, allá. han hecho, pero nunca han dado con la tecla Con una del serie cine de ni con la televisión. serie. Fíjate, con todo lo que hay ahora. Pero además, si está medio hecho, o sea, el 666 viene de las películas. O sea, es que no hace falta, o sea, todo está pillado del cine. O sea, ya es simplemente hacer un guión literario de las acciones que tiene 666 para hacer en el cine. Yo he empezado a hacer el guión para hacerlo en cine. Además, una serie, una cine, pero de esto, de 666, de los personajes, ¿no? Y imagínate todos los personajes que puede haber en una cárcel, como Tú tienes hasta un agente secreto, un James Bond a la española. el Sí. Action Man, sí, 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 un Action Man. este personaje que está con la Sí, pistolita, sí, en el Eso póster, para una sí. serie, podría ser perfectamente. Capítulos de 20 minutos Sí. y casos. Pues hay que ponerlo en marcha, ¿no? Sí. Tenemos que animar Yana a la podría gente. hacer hasta de una cosa muy sofisticada de superhéroes hasta algo como Aki Kaurismäki, que pueden ser 4 personajes viajando con su descapotable. Además, la ventaja es que lo emites, lo puedes emitir varios millones de veces y vosotros no os desgastáis. Estáis en verdad. casa descansando. Como la que se avecina, el capítulo ese que Sí. grabé de la que Y se avecina. pues se sigue poniendo y una y otra vez. Bueno, tú eres el más televisual, que diría Umbral, de todos, que vas haciendo incursiones en programas y a lo mejor allí puedes tirar la caña, Raúl, ¿no? Sí, lo que pasa es que los productores, ya sabes, van a su rollo y a sus proyectos, entonces, bueno, pues por mucho, hay mucha competencia también a la hora Ya. además, entre la demanda de las televisiones y luego, bueno, las producciones de cine, pues ahora está en crisis la cosa. Pero bueno, pero sí es verdad que nos tienen que echar una mano, ¿no? Nosotros somos muy creativos en ese sentido, pero no tenemos una producción para organizarnos a la hora de hacer cine, y eso sí que desde aquí echarnos una mano los productores y Claro, directores. Yana es buena, es una productora de espectáculos. Y como espectáculos
podemos hacer 666 en una marisquería. Sí. Podemos hacer el espectáculo en cualquier sitio y en cualquier país, para cualquier edad, y el público va a salir encantado y va a llevar sus dosis de humor. Vamos, Sí, sobre todo eso. va a llegar. Además, lo hablaba con José Mayuste una vez, que se ríe el público cada 5 segundos. Me decía Yuste, digo, no, en 666 son cada 3 segundos, perdona, Josema. Y es verdad, tú cuentas 1, 2, 3, jajaja, 1, 2, 3, jajaja, 1, 2, jajaja, 1, 2, o sea, así todo el rato. En vez de 1, 2, 3, cha, 1, 2, 3, jajaja. Tercer y último fragmento de 666. Vamos a verlo. Le costaba ver a Raúl Cano la posición de la modelo. En fin, chistes que además la gente me decíais que se ríe, bueno, pues cada 3 segundos, ¿no? Ahí estáis. Pero sobre todo me gusta mucho la capacidad que tenéis en este grupo de innovar permanentemente, porque nunca ninguna función es igual a la anterior. Y eso es muy interesante, de ver cómo gestualmente o lo que decís, esos gorgoritos, incluso en la escena de los ahorcados, imagino que esas variaciones son, bueno, pequeñas obras de arte en cada puesta en escena. Es que sería bonito, decía Juanfran mientras veíamos el vídeo, haber grabado todo eso en un archivo gigantesco, ¿no? Y extraer luego esa esencia y hacer un montaje precioso de todo. Pero claro, el teatro es eso, ¿no? Es lo efímero. Es algo vivo, es algo que es parte del mantiene, encanto es algo que empieza tiene. y que se acaba, es algo que se comparte con el público, es algo místico que el público vaya a compartir eso que tú vas a hacer y que ya está, es lo que tú te llevas. Que se quede grabado, lo hablaba muchas veces Fidel, que bueno, Illana tiene Teatro Alfil en propiedad y ha organizado muchísimas funciones en el Alfil. ¿De qué archivo podría tener de todo lo que ha pasado? Si se hubiera grabado una grabacioncita, aunque solo sea con una cámara para verlo en general. Pepe Rubianes, cantidad de artistas y artistas internacionales que han pasado y que hubiera tenido pues una pequeña referencia de su paso por el Alfil, pues sería como ahora fíjate ahora cómo nos estamos apoyando en estos vídeos hace 25 años y tienen su poder, pues todo aquello, pues. Pero bueno, es lo que tiene el teatro y también tiene eso de mágico. Luego a actores de comedia como vosotros, o que os habéis especializado en el registro de la comedia, sí me gustaría que nos hablarais de la reflexión ulterior cuando termina el espectáculo. En vuestro caso, me consta que también continúa el show. Quiero decir que va también con vosotros el espíritu de Illana, os acompaña y es algo que tenéis muy asumido. Es decir, esa forma alegre de afrontar
los sinsabores de la vida, a los estúpidos, los tropiezos, todo esa ironía, ese encaje que hay que hacer con mano izquierda gracias a una sonrisa, un gesto, una pedorreta, un guiño, ¿no? Y eso yo creo que también forma parte de vuestra personalidad. Yo creo que nos hace feliz hacer reír a la gente, ¿no? O sea, y encima nos pagan. O sea, que es un lujo, ¿no? Creo que poder trabajar haciendo, pues eso, feliz a la gente o hacer sonreír. Yo a mí desde pequeñito siempre me gustaba, ¿no? Luego también te tienes que hacer reír tú a ti mismo, también te tienen que hacer reír a ti mismo, pero pues yo llegué a este mundo para eso, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta. En el confinamiento lo pasé muy mal porque hacía cosas en las televisiones, pero yo lo que necesitaba ya era el contacto con la gente, ¿no? Con el respetable, no necesitaba. Y bueno, fue otro regalo volver con mis compañeros al escenario y poderlo pasar bien, ¿no? Y hacer reír entre nosotros también, ¿no? Porque lo que tú decías también antes, ayer estábamos todos enahorcados, Juanfran y yo, y hacemos pequeñas variaciones a veces que luego volvemos otra vez a lo que es la esencia del sketch, porque ya está hecho, ya está construido, ya las variaciones hay que tener cuidado porque se puede deformar, pero sí que es verdad que nos estamos riendo, es una cosa muy viva, ¿no? Con el ruidito de... Estamos colgados así en el ruidito. Y entonces nos hace gracia eso a nosotros. Y la gente eso lo ve y dice, mira, pues si se están partiendo el culo. O sea, se han salido totalmente del personaje. O sea, un distanciamiento vectoriano de Bertolt Brecht, pero a la bestia. Y encima en nuestras caras, ¿no? Y yo, sí, nos reímos también de nosotros, ¿no? Oye, Juanfran, decía antes Raúl que a él le encanta hacer reír y que la gente esté feliz, ¿no? Pero una pregunta que siempre hago a nuestros invitados en Cautivos del Mal: ¿quiénes os han hecho reír, vuestros grandes cómicos, vuestros referentes, para que los compartáis con nuestros telespectadores? Vuestros grandes actores en los que os habéis reflejado como un espejo, que os han hecho soñar, del cine, del teatro, vuestros grandes cómicos. Bueno, habrá muchísimos famosos que podemos decir aquí, de Chaplin, Buster Keaton y no sé, una gran cantidad y luego también de compañeros que han estado, como Rulo, como Churruca, como gente muy cercana que también nos han hecho reír. Pero siempre de pequeño, y como estábamos hablando del humor, siempre ha habido alguien en tu barrio, siempre ha habido alguien en tu pueblo, siempre ha habido alguien en ese bar, siempre ha habido un tío, siempre ha habido un primo que tiene una gracia, que tiene una forma de contarlo, que tiene una manera de perder, que es como verlo y nosotros nos llevamos al escenario. A lo mejor luego en la vida somos un poco más serios, tú no, Raúl, pero que hay gente que de pequeño tú miras y dices, qué bueno. Chaplin imitaba cuando se ponía, imitaba y hacía, y seguramente tendría como referencia a alguien de su barrio, alguien muy cercano, alguien más cercano, pero y de sus mamás también. Hay gente que tiene familiares que son como muy graciosos, que dicen, mi tío se pone y se pone a hacer, o cuando contamos las anécdotas de gente que no conocemos. Que estaba fatal. No quiere decirlo. Di tu referente, Raúl. Pues hombre, yo desde pequeñito me gustaba mucho Harold Lloyd. El loco mundo de Harold Lloyd y el hombre mosca. El hombre mosca, ¿te acuerdas? También me gustaba mucho Jerry Lewis. Lelo, ¿te acuerdas de la película Lelo? Lelo, que era Ceniciento, ¿te acuerdas? Era como la película Cenicienta, pero un tío. Y luego, ¿qué más? Bueno, aquí en España, por supuesto, sin desmojar a José Mota también, que es mi compañero y muy buen jefe, y un tío, y un artista, y un actor. Millán. José Yuste también, con él hacemos muy buena pareja, ¿no? Y con también Fernando, el otro. Fernando Conde. Fernando Conde, actorazo también, y no nos olvidamos de él. Hace algunas cosas en el teatro. En el teatro de la comedia. Y en la zarzuela también. Y en la zarzuela ha hecho. Y bueno, estuvo espléndido en El perro del hortelano también. O sea que... Yo lo vi en el teatro que está en Ópera. ¿Dónde está? Es el cinema, Gran Cinema, sí, me parece. Sí. Y lo vi hace muchos años. Ahora es un hotel. Me encantó. Sí, ¿no? Ahora es un hotel. Cultura. Cultura. Bueno, pues ya lo saben ustedes, 666 en el Teatro Infanta Isabel, para ver a nuestros amigos de Illana, a Juanfran Dorado, a Raúl Cano y a todo el equipo, y disfrutar sin complejos de un sentido del humor pleno, libre y libertario.
Queridos, ha sido un placer teneros en Cautivos del Mal, muchísimos éxitos y esta es vuestra casa. Gracias, Ya David. lo sabéis. Gracias. Cuando queráis venir aquí al Desmelene, pues Cautivos del Mal. Gracias. Un placer. Bueno, nosotros terminamos aquí nuestro programa de esta semana. Ya lo saben, en 7 días aquí en Periodista Digital Televisión volvemos a estar con los protagonistas de la cultura. Hasta entonces, lean, vayan al teatro, asistan a conciertos, pongan buen cine en su casa o vayan a las salas de cine. Es decir, justo hagan lo contrario de nuestra clase política. Nos vemos en 7 días.